Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempo Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con el daño al proyecto de vida, el cual desarrollaremos a través de 6 momentos. Número 1, un preámbulo en torno a la reparación del daño. Número 2, antecedentes del daño al proyecto de vida en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Seguidamente abordaremos el concepto del daño al proyecto de vida. Sucesivamente abordaremos cuáles son los criterios para considerar la existencia del daño al proyecto de vida. Así también hablaremos de el proyecto de vida y su relación con el libre desarrollo de la personalidad. Y finalmente abordaremos un caso práctico de daño al proyecto de vida en contra del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. En tal sentido, a manera de preámbulo, es importante recordar que el daño es todo detrimento, pérdida o menoscabo que afecta a una persona en sí misma como en su patrimonio. Es una afectación en la esfera de derechos de una persona, consecuencia de un hecho victimizante. Este hecho victimizante, a su vez, puede ser producto de la comisión de un hecho delictivo, puede ser producto de un delito o de una violación a los derechos humanos. Pues bien, los daños provenientes de un hecho victimizante pueden ser de 2 tipos. Pueden ser daños materiales o pueden ser daños inmateriales. El daño material se divide en 2, en daño emergente y en lucro cesante. El daño inmaterial o los daños inmateriales pueden ser de 2 tipos: daño moral o daño al proyecto de vida, del cual nos ocuparemos en esta cápsula. Ahora bien, recordemos también que el daño material implica propiamente toda pérdida o detrimento en el patrimonio de la víctima. Es decir, el daño material obedece a un daño de naturaleza patrimonial, de naturaleza tangible. Ahora bien, por su parte, el daño inmaterial comprende los sufrimientos y aflicciones causadas a las víctimas de naturaleza física y de naturaleza psicológica. Dentro de este daño inmaterial se encuentra el daño moral. ¿Qué es el daño moral? Este daño se asocia al dolor o a la afectación física y psicológica, miedos, sufrimientos, humillaciones. Por su parte, además de el daño moral, encontramos dentro de esta clasificación el daño al proyecto de vida, del cual nos ocuparemos seguidamente. Ahora bien, este concepto o esa institución de daño al proyecto de vida es propiamente una institución jurídica que se desarrolló en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El daño al proyecto de vida, de acuerdo a este sistema, es una categoría de daño de la cual es precursora, como hemos mencionado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En ese tenor, el daño al proyecto de vida se desarrolló por primera ocasión en el caso Loaiza Tamayo versus Perú en los años 1997. Y se consolidó más adelante, me refiero a esta institución de daño al proyecto de vida, en el caso Cantoral Benavides versus Perú. Posteriormente, la Corte Interamericana también valoró y desarrolló esta figura jurídica de daño al proyecto de vida en otros casos, tales como los casos de Niños de la Calle, también conocido como Villagrán Morales y otros versus Guatemala, Maritza Urrutia versus Guatemala, Gutiérrez Soler versus Colombia, Tibi versus Ecuador, Gómez Palomino versus Perú, Valdeón García versus Perú, Masacre de la Rochela versus Colombia, Masacre de las 2 R's versus Guatemala, Mejía y Drobo versus Ecuador y Furlan y familiares versus Argentina. Es en todos estos casos que he mencionado donde se ha desarrollado desde el punto de vista jurisprudencial
el concepto de daño al proyecto de vida. Ahora bien, ¿qué es el daño al proyecto de vida de acuerdo al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos? Al respecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha especificado que el daño al proyecto de vida le corresponde una noción distinta al lucro cesante y al daño emergente. Es decir, el daño al proyecto de vida nada tiene que ver con estos conceptos relacionados con el daño patrimonial, ni gastos emergentes ni lucros cesantes. Es decir, el daño al proyecto de vida es una institución jurídica con vida propia. Ahora bien, en el caso Loaiza Tamayo versus Perú, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció que el daño al proyecto de vida atiende a la realización integral de la persona afectada según su vocación, según sus aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. Por tanto, esa noción se vincula con la realización personal y se sustenta en las opciones que la persona puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone, y los cuales son principalmente la expresión y la garantía de la libertad. En ese orden de ideas, su menoscabo, es decir, el menoscabo a la expresión y a la garantía de la libertad de las personas, implican una reducción objetiva de su libertad. Se trata entonces de una situación probable, no solo posible, en el desarrollo de la persona que implica, ¿qué cosa? La pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable o muy difícilmente reparable. En el caso que se cita, en el caso Loaiza Tamayo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dispuso que la evolución de la jurisprudencia y la doctrina hasta ese momento, en el año 1997, no permitía traducir tal reconocimiento en términos económicos y se abstuvo en ese entonces de cuantificarlo, señalando que el acceso de la víctima a la jurisdicción internacional y la emisión de la sentencia implicaban un principio de satisfacción. Más adelante, en el caso Cantoral Benavides versus Perú, en el año 2001, la Corte Interamericana consideró que los hechos ocasionaron una grave alteración del curso que había seguido la vida de Cantoral Benavides e impidieron la realización de la vocación, las aspiraciones y sus potencialidades, en particular respecto de su formación y de su trabajo como profesional, lo que representó un menoscabo para su proyecto de vida. Es decir, aquí existe una determinación puntual de daño al proyecto de vida en el caso Cantoral Benavides. En razón de lo anterior, la Corte dispuso que se le proporcionara una beca para realizar sus estudios universitarios de la carrera profesional que la víctima eligiera, así como los gastos de manutención en un centro de reconocida calidad académica escogido de común de acuerdo entre la víctima y el Estado. ¿Para efectos de qué? Para efectos de restablecer su proyecto de vida. A propósito, en el libro El daño al proyecto de vida del jurista Calderón Gamboa existe constancia de una entrevista en el año 2003 a Luis Alberto Cantoral Benavides. Sobre la entrevista versó sobre lo que para Cantoral Benavides implicaba un daño al proyecto de vida. Al respecto refirió que era como matar el cerebro de una persona, amarrarla, como poner una enorme piedra a una planta que está creciendo y sofocarla. Refiere, es una gran frustración. Si le robas la ilusión a una persona y le robas las ganas de vivir, entonces también le robas el sentido de la vida. Eso es lo que refiere Benavides en torno al daño al proyecto de vida del cual fue objeto. Quien cabe agregar, me refiero a Benavides, con la beca que le fue otorgada, terminó sus estudios de Derecho y reorientó su vida profesional a la defensa de los derechos humanos. En un caso siguiente, en el caso de la masacre de las 2 R's versus Guatemala en el año 2009, la Corte Interamericana reconoció nuevamente
una afectación específica al proyecto de vida de una víctima sobreviviente quien al momento de una masacre era niño, que en el momento de la masacre era niño y fue raptado por los caiviles, con lo que fue privado de vivir en su esfera familiar. Y se le cambió el nombre, lo que ocasionó que se le otorgara un monto adicional por daño al proyecto de vida, en la indemnización que fue decretada a su favor. Ahora bien, en el caso Mejía y Drobo versus Ecuador, la Corte reconoció la afectación al proyecto de vida por falta de la ejecución de una sentencia en la que se ordenaba reincorporar a sus labores a un coronel que fue despedido de manera injustificada. En el caso Furlan y Familiares versus Argentina, en el año 2012, la Corte Interamericana reconoció la afectación al proyecto de vida de una víctima por discapacidad ocasionada por negligencia de parte del Estado. Ahora bien, ¿cuál es el concepto del daño al proyecto de vida? Para Fernández Cesaregro, el ser humano tiene dos cualidades: es libre, pero también es tiempo. El ser libre se refiere a la capacidad del ser humano de reflexionar sobre sí y su entorno, determinar las opciones con las que cuenta en su vida y las posibilidades de elegir entre ellas. El tiempo se refiere a que es itinerante, esto es, está en constante movimiento y autoconstrucción, ya que no es un ser acabado o terminado, sino que se está haciendo en relación con los otros. Esto en torno a estas dos cualidades del ser humano. El ser humano es libre y a su vez es tiempo. En tal sentido, el ser humano se proyecta al futuro con el fin de realizarse partiendo desde un presente que está condicionado por el pasado. Es decir, las personas diseñan un sentido de su vida y una configuración que se pretende alcanzar. Para ello, decide entre las opciones que se encuentran en el presente. Pero es de las experiencias, las vivencias y condiciones de vida pretéritas de donde se delimitan los posibles cursos de acción. Por lo que, para proyectar, es decir, para configurar este ser para sí, como lo determina Sartre, se ha elegido, para alcanzar también se elige, y nuevamente para cambiar también se debe elegir. En conclusión, proyectar es decidir a través de la decisión, es decidir, y es a través de la decisión como se descartan otros proyectos para alcanzar ese ser que se aspira a ser. No obstante, para poder elegir entre las diversas opciones que se nos presentan, se requiere de valorar. De ahí que los valores guían las decisiones y se materializan en la acción de decidir. Lo cual no quiere decir que las elecciones logren materializarse siempre. Sin embargo, la realización o no del proyecto que se aspira a alcanzar no demerita la elección previa y por ende no afecta el ser libre del ser humano. Sartre precisa que ser libre no significa obtener lo que se quiere, sino determinarse a querer en el amplio sentido de la palabra. Aquí lo principal no es la realización del proyecto de vida, puesto que depende de la coexistencia con los demás seres humanos y recursos disponibles, sino lo importante, lo trascendente es la decisión que una persona tome respecto de su proyecto de vida sea libremente adoptada. Ahora bien, para Cesarego es importante también mencionar que el daño al proyecto de vida afecta la capacidad, como hemos mencionado, de decidir y de actuar en consecuencia, lo que compromete la libertad de la persona de ser ella misma y no ser otra. Es decir, este daño, el daño del proyecto de vida, afecta la libertad del ser humano para desarrollar su personalidad de acuerdo con su personal vocación. Existen en la doctrina y en la jurisprudencia interamericana algunos criterios para determinar un daño al proyecto de vida. Estos criterios son establecidos por Jorge Calderón Gamboa, quien al respecto establece una serie de criterios. Estos criterios son: número 1, que
existe daño al proyecto de vida cuando hay una afectación a la libertad objetiva de la persona para desarrollar la proyección de su identidad, para lo cual ocupamos como indicadores, es decir, cómo vamos a determinar que existe una afectación a la libertad objetiva de una persona, pues a través de su vocación, de sus aptitudes, de sus circunstancias, potencialidades y aspiraciones. 2. Que exista un daño por omisión del Estado cuando se tuvo la posibilidad de plantear un proyecto de vida, como sucede, como acontece ante la ausencia del goce de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales por parte del Estado. 3. El daño debe ser cierto, es decir, que la persona tenía un proyecto de vida anterior que se puede apreciar en lo que la persona venía realizando y se venía planteando. Es importante considerar que el proyecto de vida no es solo lo que la persona hacía, sino hacia dónde se orientaba o hacia dónde pretendía orientar sus prácticas de vida, es decir, cuál era el fin último o cuál era su fin último, hasta dónde quería llegar. Otro factor que Calderón Gamboa menciona es que debe considerarse que a una persona a la que se le privó de su proyecto de vida no necesariamente desee el mismo proyecto de vida que se planteó antes de la interrupción o la limitación a su proyecto de vida. Puede ser que al momento de la reparación tenga otras aspiraciones, por lo que hay que valorar las expectativas concretas, las posibilidades de acceso, el tiempo invertido para lograr tales expectativas, el grado de afectación, de recuperación o replanteamiento del proyecto. 4. Este daño debe ser de importancia capital, es decir, que el hecho victimizante efectivamente sea implique una interrupción, una limitación o un obstáculo. 5. El daño puede ser reparable. Es decir, el daño al proyecto de vida debe poder retomarse. Por ejemplo, si una persona ha fallecido, pues prácticamente no existe la posibilidad de retomar un proyecto de vida de una persona fallecida. Siguiente, el daño al proyecto de vida, como ya hemos mencionado, no es de carácter material y no es de carácter moral. Siguiente y último, que exista una relación de daño con el hecho victimizante. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el proyecto de vida tiene una relación directa con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Al respecto, la Suprema Corte ha señalado que este derecho deriva de la dignidad humana y consiste en la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etc. El centro del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que se vincula con el proyecto de vida y que indudablemente es afectado, es la autonomía personal que reconoce y sintetiza el ethos del ser humano como ser libre y un ser proyectivo. Dicho lo anterior, hablaremos de un caso concreto y me refiero a la recomendación 118/2022 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la violación a los derechos humanos, a la salud, a la integridad personal y el daño al proyecto de vida cometido por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este caso se refiere a la mala praxis médica ginecológica a una mujer que además derivó en la amputación de sus 2 piernas. Víctima 1, es decir, la mujer, era una mujer independiente económicamente que vivía con sus 2 hijos, tenía un trabajo, proyectaba comprarse su propia casa de un crédito con el fin de continuar la relación de pareja que hasta ese entonces tenía. No obstante, con la extirpación del útero y cuello uterino y la amputación de sus 2 piernas, indudablemente que su vida cambió. Así también actualmente dependen del cuidado y apoyo de su abuela.
Entonces, en este caso hay una víctima directa, que es la mujer, hay dos víctimas indirectas, que son sus dos hijos, y una víctima indirecta adicional, que es su abuela. Ahora bien, conforme a la evaluación psicológica con perspectiva de género que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se acreditó la afectación psicológica y en general un daño al proyecto de vida, así como la modificación de la vida de las víctimas indirectas. ¿En qué consistió la reparación del daño, la reparación integral del daño en este caso concreto? En lo que hace a las medidas de rehabilitación, estoy hablando aquí de una reparación integral del daño por violación a los derechos humanos, a la salud, al proyecto de vida. En lo que hace a las medidas de rehabilitación, se determinó otorgar a la víctima directa de forma vitalicia el control, seguimiento y atención médica, prótesis y ayuda técnica por la discapacidad permanente de la que fue objeto. Así también brindarle atención psicológica o psiquiátrica que requieran individualmente o familiarmente la propia víctima directa y todas las víctimas indirectas hasta que alcancen su sanación psíquica y emocional acorde a sus edades y a sus necesidades. En lo que hace a las medidas de satisfacción, esta consiste en una queja que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso ante el órgano interno de control en contra del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social que ocasionó este daño en contra de la víctima. En lo que hace a las garantías de no repetición, se establecieron que el personal médico deberá llevar a cabo cursos en temas médicos relacionados con las malas prácticas que derivaron en la violación a los derechos humanos y el daño al proyecto de vida de las 4 víctimas. En lo que hace a las medidas de compensación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá valorar el monto a pagar a víctima 1 derivado de la afectación a la salud, a su integridad física y emocional, así como el daño a su proyecto de vida. Así también se comprende en este rubro las opciones de becas educativas para sus 2 hijos. Así también para víctima 1 se le deberá procurar el acceso a programas sociales para el desarrollo de oportunidades en coordinación con instituciones públicas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En conclusión, podemos mencionar que el daño al proyecto de vida se desarrolló en el año de 1997 en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Loaiza Tamayo versus Perú y casos sucesivos ya mencionados. Es decir, fue desarrollado por el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. En el sistema jurídico mexicano cabe mencionar que recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones por daño al proyecto de vida. Así también en el sistema jurisdiccional en nuestro país el daño al proyecto de vida se encuentra poco evolucionado. Así también la Ley General de Víctimas no ha desarrollado el daño al proyecto de vida y en la Ley General de Víctimas prácticamente se menciona este tipo de daño de manera somera. Y finalmente es importante mencionar que en la jurisprudencia y precedentes mexicanos tampoco se encuentra desarrollado el daño al proyecto de vida con perspectiva de los derechos humanos. Es cuanto, agradezco mucho la atención. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. Hasta la próxima.